Mientras el ciclo del año se acerca a su inexorable y solemne conclusión, el creyente se encuentra en una encrucijada temporal de profundo significado espiritual. Esta no es una simple transición de calendario, sino un verdadero punto de inflexión donde la reflexión se fusiona con la anticipación. La fecha del 31 de diciembre trasciende su función como una mera marca en un calendario secular. Dentro de la vida espiritual, simboliza la culminación de un ciclo de gracia dispensada y, lo que es más crucial, el umbral de una nueva oportunidad, una nueva y potentísima dispensación de favor divino. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este llamado no se ancla en la superficialidad de las resoluciones mundanas, las cuales son a menudo promesas de año nuevo que se desvanecen con la primera prueba de la vida. Se trata de un llamado profundo, urgente y resonante a la reorientación radical del alma, un acto deliberado y consciente de la voluntad que, según la fe inmutable de las Escrituras, puede invitar la elección divina sobre la vida de un individuo. La idea de ser elegido por Dios no debe malinterpretarse jamás en el sentido de una predestinación fría y fatalista que condena a unos y salva a otros sin mérito ni respuesta personal. Por el contrario, se entiende como la respuesta activa, amorosa y soberana de la deidad a un corazón que se ha preparado diligente y fervientemente para recibir, albergar y ejecutar su perfecta y santa voluntad. Esta elección es, en esencia, una invitación no a un privilegio pasivo, sino a una intimidad más profunda y operativa con el Creador, a un propósito vital más elevado, a una santidad que trasciende lo meramente cotidiano para abrazar lo eterno y lo trascendente. La teología de la elección, lejos de ser un concepto abstracto o meramente académico, es una doctrina viva que define la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La preparación antes del 31 de diciembre es el reconocimiento práctico de esta interdependencia sagrada. Dios elige, sí, pero su elección siempre se encuentra con la disposición y la fe activa del hombre. No es una lotería cósmica, sino un pacto de amor que exige una respuesta de excelencia. El individuo que se prepara está declarando: «Aquí estoy, Señor, haz de mí un instrumento digno de tu alto llamado». Este período se convierte en un tiempo de cooperación divina humana, donde la gracia de Dios capacita y la voluntad humana se somete. El calendario anual sirve como un recordatorio profético de la finitud de nuestro tiempo. La proximidad del 31 de diciembre infunde una santa urgencia. No es el momento de la procrastinación espiritual, sino de la acción decisiva. La vida es una serie de ciclos. Cerrar el ciclo anual con integridad no solo afecta a nuestro estado espiritual actual, sino que sienta las bases para la bendición y la efectividad del año que comienza. Un cierre desordenado con cabos sueltos de pecado y negligencia inevitablemente contaminará y lastrará las oportunidades del futuro. Ser elegido para un propósito mayor implica una elevación del estándar moral y espiritual. La mediocridad no es una opción para el elegido. La preparación antes de fin de año es el entrenamiento de un atleta espiritual que busca la corona imperecedera. Cada paso, desde el examen de conciencia hasta la consagración, es una práctica de la disciplina requerida para operar en un nivel más alto de unción y favor. El enfoque no está solo en evitar el pecado, sino en buscar la plenitud de la virtud. La preparación fundamental, la cimentación para esta elección divina, comienza con un ejercicio esencial y a menudo descuidado por su dureza: el examen radical de conciencia. No es suficiente con un repaso superficial o una lista rápida de faltas memorizadas. Se requiere una inmersión valiente, metódica y casi forense en las profundidades del espíritu. Es un encuentro honesto y sin paliativos con el yo real, ese que yace despojado de todas las excusas y racionalizaciones que la mente ha construido durante el año. Este examen debe ir más allá de los actos pecaminosos evidentes. Debe penetrar en la motivación del corazón. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Busqué la gloria de Dios o mi propio reconocimiento? ¿Mis actos de servicio fueron impulsados por amor o por un deseo de autoafirmación? La elección divina busca una pureza que no solo se refleja en la conducta externa, sino que emana de un manantial interno. El creyente debe interrogarse sobre los ídolos sutiles que ha levantado: la seguridad financiera, la reputación, el placer inmediato, la opinión ajena. El período anterior al 31 de diciembre ofrece una ventana única de introspección, un tiempo sagrado para auditar con rigor no solo las acciones manifiestas, sino también las omisiones negligentes, los pensamientos ocultos y las intenciones secretas que han definido el curso del año. La pregunta central que debe guiar este examen es un espejo de fuego. ¿He vivido este año de una manera que refleje auténticamente y sin distorsión el amor incondicional, la verdad implacable y la justicia equilibrada de mi Creador?
Este escrutinio debe ser exhaustivo y quirúrgico, abarcando cada esfera de la existencia, los vicios internos, las heridas no sanadas que han contaminado nuestras reacciones, el resentimiento, la baja autoestima, el miedo, las emociones desordenadas, ira no gestionada, envidia silenciosa, pereza espiritual, los patrones de pensamiento destructivos, negatividad, juicio constante y el autoengaño sutil, creer que estamos bien cuando no lo estamos. Las palabras duras dichas por impulso, los deberes filiales o conyugales no cumplidos con alegría, el rencor guardado como un tesoro amargo, la falta de paciencia con aquellos que más amamos y las rupturas de la unidad por orgullo o terquedad. La justicia ignorada en nuestro círculo de influencia, la caridad retenida por egoísmo, el testimonio inconsistente que predica una cosa y vive otra, el chisme y la crítica destructiva, y la peligrosa indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La ética laxa o los atajos morales en el trabajo, la integridad comprometida por beneficio, el fraude, grande o pequeño, la mediocridad en el servicio profesional como falta de respeto al talento dado por Dios y el uso egoísta de los talentos solo para provecho personal. Se debe identificar no solo el pecado manifiesto y grave, sino, con mayor diligencia, las negligencias sutiles, los hábitos que obstaculizan el crecimiento espiritual, como el uso excesivo de pantallas o la búsqueda constante de distracción y entretenimiento vacío, y las áreas de tibieza o mediocridad que hacen que el alma sea ineficaz. La elección divina, en su esencia, busca un instrumento dispuesto, purificado y afilado. El examen de conciencia es precisamente el proceso de afilar ese instrumento, retirando con esfuerzo la herrumbre de la inatención y el descuido que se acumula día tras día. El creyente debe tomar notas sin piedad, enfrentar la verdad desnuda de sus fallas y, paradójicamente, agradecer a Dios la oportunidad de la enmienda y la rectificación. El registro de las fallas es la hoja de ruta para la santificación del año próximo. Una vez completado el doloroso pero liberador examen de conciencia, el paso ineludible y vital para ser elegido es el arrepentimiento sincero y la confesión plena. El arrepentimiento, que en griego es metanoia, no es meramente un sentimiento pasajero de remordimiento o tristeza por las consecuencias descubiertas, es una transformación radical de mente, corazón y dirección existencial. Es la decisión firme, activada e impulsada por la gracia divina, de apartarse irrevocablemente del camino que nos separa de Dios y de tomar, sin mirar atrás, la senda de la santidad. La metanoia es un cambio de mentalidad que produce un cambio de vida. No es solo sentirse mal por el pecado, sino odiar el pecado por lo que hace a nuestra relación con Dios y con el prójimo. Un arrepentimiento genuino es aquel que produce fruto visible. Este fruto es la enmienda, la reparación y el compromiso de no reincidir. Este acto de voluntad debe estar intrínsecamente acompañado por una confesión explícita, detallada y humilde de las faltas ante la divinidad. Dependiendo de la tradición religiosa del creyente, esto puede tomar la forma de una oración privada de contrición profunda y desgarradora, un rito sacramental de reconciliación ante un ministro autorizado, como la confesión, o una declaración pública y comunitaria de fe y propósito renovados. La honestidad brutal y sin reservas en la confesión no es solo un requisito, es la llave que desbloquea la puerta sellada de la gracia y la sanación interior. La confesión debe ser específica, nombrando los pecados sin eufemismos, y humilde, reconociendo la total responsabilidad. No se debe intentar, bajo ninguna circunstancia, minimizar la transgresión ni racionalizar el error. No fue tan malo, todos lo hacen, ni culpar a circunstancias externas, si él no hubiera... La situación me obligó. Dios, en su infinita sabiduría y omnisciencia, ya conoce la verdad completa del corazón, pero el acto de confesar es para el ser humano un acto de rendición soberana, un reconocimiento de la autoridad divina y una aceptación humilde de la necesidad apremiante de su misericordia. El creyente que confiesa se desnuda espiritualmente ante su juez y padre, liberándose de la carga opresiva e inútil del orgullo herido y abriendo un espacio vacío, un tabula rasa, en su ser para que la gracia sanadora actúe sin impedimentos. La elección divina, por ley espiritual, se posa sobre aquellos que han limpiado activamente y con sacrificio el templo de su alma mediante el torrente purificador del arrepentimiento auténtico. Este vaciamiento es la precondición para ser llenado con el Espíritu para el nuevo propósito. El tercer elemento crucial, inseparable de los anteriores y que demuestra su autenticidad, es la reparación activa y la búsqueda incansable de la reconciliación. Un arrepentimiento que se queda en la mera emoción o intención, que no se traduce en acción concreta y visible, es espiritualmente estéril e inauténtico. La reparación implica dos dimensiones esenciales que validan el cambio interior. Reparación horizontal, hacia el prójimo.
Esta es la búsqueda activa de enmendar los daños concretos causados a los demás. Si las acciones, palabras u omisiones del año han herido a un prójimo, familiar, amigo, colega, incluso un desconocido, se debe buscar activamente la reconciliación. Esto va más allá del simple "lo siento". Implica pedir perdón con humildad radical y especificar la falta, reconociendo "fui irresponsable, te calumnié". Si es posible, se debe restituir lo que se ha quitado o dañado, ya sea financieramente, deudas no pagadas, cosas robadas, reputacionalmente, calumnias o chismes desmentidos, o emocionalmente, abandono o negligencia que requiere tiempo y presencia. Esta es la manifestación práctica, tangible e irrefutable del amor al prójimo que valida irrevocablemente el amor a Dios. La justicia es el cimiento de la paz. Reparación vertical, hacia Dios y el futuro. Esta es el compromiso inquebrantable de vivir de una manera que honre a Dios de aquí en adelante. Esto requiere establecer salvaguardias espirituales concretas, prácticas y medibles. Por ejemplo, si el pecado fue la pereza, el compromiso es establecer un tiempo fijo de oración diaria. Si fue la impureza visual, la salvaguardia es instalar filtros o eliminar el acceso a ciertas plataformas. El creyente debe evitar las ocasiones de pecado previamente identificadas, eliminando contactos, sitios o hábitos, y comprometerse con prácticas de piedad más rigurosas y constantes. La reparación vertical es la construcción de un muro protector contra la reincidencia. Una persona que ha hecho genuinamente las paces con su pasado, que ha saldado cuentas pendientes con su prójimo y ha reorientado su futuro con disciplina, es un candidato primario para la elección divina. Ha demostrado no solo una fe intelectual o verbal, sino también unas obras que la confirman y la ponen en movimiento. El 31 de diciembre no debe sorprender al creyente con cuentas pendientes en el banco del espíritu, ni con rencores no resueltos pudriendo el corazón, ni con deudas espirituales ignoradas. Es el momento decisivo de saldar las cuentas pendientes del espíritu con diligencia. Cerrar el año con el corazón limpio de amargura es abrir el nuevo año al favor incondicional. Fundamental para la audibilidad y la recepción de la elección es la profundización inmediata en la vida de oración, la meditación de la palabra y la disciplina del ayuno. La elección divina es, ante todo, una comunicación, un llamado específico, y para escuchar la voz del elegidor con claridad, el creyente debe sintonizar su espíritu con extrema diligencia y sensibilidad. El período prefin de año debe ser intensificado con tiempo dedicado a la oración contemplativa, no solo la oración de petición superficial, sino la oración de escucha atenta, estar en su presencia sin palabras, de adoración pura y de acción de gracias. El creyente debe buscar y crear espacios de silencio prolongado, el desierto del alma, para que la voz de Dios pueda resonar con autoridad, lejos del ruido constante del mundo y la mente. La intercesión por el mundo y los demás también ensancha el corazón, liberándolo del egocentrismo y preparándolo para un propósito mayor que el personal. La oración es el canal de recepción de la estrategia divina para el nuevo año. La inmersión sistemática y profunda en las Escrituras es vital. La palabra de Dios no es solo un libro, es la lámpara que guía los pasos, el discernimiento que ilumina la mente y el alimento del espíritu. La práctica de la lectio divina, lectura, meditación, oración y contemplación, permite que la palabra se encarne. Leer, meditar, memorizar y aplicar pasajes bíblicos que hablan de la vocación, la santidad, la fidelidad y el propósito es un acto de preparación intelectual y espiritual que alinea la mente, pieza por pieza, con la mente divina. La palabra es el mapa que revela la elección y el plan de Dios. El ayuno, en sus diversas y sabias formas, es un acto de mortificación que subordina, no destruye, el cuerpo al espíritu, fortaleciendo la voluntad, restaurando el control propio y afinando la sensibilidad espiritual. Al negarse un placer lícito, como comida, entretenimiento, redes sociales, comodidad, el creyente declara con su cuerpo que su vida no se sustenta solo en el pan material, sino en la palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno prepara el terreno duro del corazón para que la semilla de la elección divina pueda echar raíces profundas, fuertes y resistentes. Es una declaración corporal de que Dios es más importante que cualquier satisfacción terrenal. La disciplina del ayuno es la forja de un espíritu resistente a las pruebas que vendrán con un llamado elevado. El creyente que aspira seriamente a ser elegido para un propósito nuevo debe practicar de forma visible y constante la caridad y el servicio desinteresado. La fe sin obras es no solo muerta, es espiritualmente estéril, y la caridad es el distintivo más visible, el uniforme del discípulo auténtico. El período anterior al cambio de año es el momento ideal para evaluar la calidad y la cantidad real del servicio prestado a la comunidad, especialmente a los más necesitados y marginados. El servicio debe ser sacrificial, costar tiempo, comodidad, dinero, anónimo, no buscar la alabanza humana, y consistente.
Esto se manifiesta en el diezmo fiel, la ayuda directa a los pobres y desfavorecidos, el voluntariado en las obras de la iglesia o la comunidad, la visitación a los enfermos o cualquier acto de bondad sin esperar recompensa terrenal ni reconocimiento humano. La elección de Dios a menudo se manifiesta a través del llamado a servir con las manos sucias en las áreas menos glamorosas. El corazón generoso es el terreno fértil e irreemplazable donde florece la vocación. Servir es aprender a ver al mundo con los ojos de Dios. Deja tu like, suscríbete y comparte. El reconocimiento explícito y vocal de las bendiciones recibidas durante el año, incluso en medio de las pruebas y las pérdidas, es un acto de fe profunda y madura. La gratitud es el antídoto divino contra el resentimiento, la queja crónica, la mentalidad de escasez y la amargura, actitudes que oscurecen la presencia activa de Dios en la vida. Un corazón agradecido es un corazón abierto, sensible a la dirección, el gozo y la paz de Dios. El creyente sella su fe en la bondad inmutable de Dios al cerrar el año con una acción de gracias solemne. La ingratitud es una barrera para la gracia. La gratitud es un imán para el favor. El elegido es siempre un administrador agradecido, no un dueño demandante. Parte del carácter forjado del elegido es el control sobre las áreas más difíciles, la lengua y la mente. La santidad no se limita a las horas de culto, sino que se vive en cada conversación. El creyente debe reflexionar sobre el uso de sus palabras durante el año. ¿Fueron constructivas o destructivas? ¿Edificaron o hirieron? Asimismo, debe evaluar la disciplina de su pensamiento. ¿Permitió pensamientos de ansiedad, juicio, lujuria o duda sin reprenderlos? La preparación para el 31 de diciembre requiere un esfuerzo consciente para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10. 5. Haciendo de la mente un templo puro y no un basurero de preocupaciones mundanas. Finalmente, y quizás el punto más relevante, definitivo y culminante antes del 31 de diciembre, es el acto de rendición total y la consagración incondicional del próximo ciclo. La elección no se logra por méritos humanos perfectos o por una lista de buenas obras completa, sino por la disposición absoluta del espíritu a someterse a la voluntad de Dios, cualesquiera que sean las consecuencias, las pruebas o los sacrificios que esta voluntad demande. El creyente debe entregar el próximo año, con todas sus incertidumbres, profesionales, familiares, de salud, desafíos, pruebas personales y esperanzas, deseos y anhelos, a la soberanía divina sin condiciones. Esta rendición es un acto de fe suprema que se pronuncia con la boca, pero que se sella en el alma. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha en mí como en el cielo. El elegido comprende que el plan de Dios es superior al propio y por lo tanto libera el control. La entrega no es una renuncia pasiva, sino la activación de la máxima autoridad, la de Dios mismo, sobre la propia vida. El día 31 de diciembre, o en los días inmediatamente anteriores, el creyente debe realizar un acto formal, solemne e íntimo de consagración. Este acto puede ser escrito, orado de rodillas o sellado con un momento de comunión solemne. El creyente debe dedicar explícitamente su tiempo, sus prioridades, sus talentos, sus habilidades, sus recursos, su dinero y posesiones, su cuerpo, su salud y sexualidad, y sus relaciones, matrimonio, familia, amistades, al servicio y a la gloria exclusiva de Dios. El juramento de consagración es la firma del pacto para el nuevo año. Es en este acto de entrega absoluta, donde el yo se vacía, donde la elección divina se vuelve más palpable y evidente. Dios elige con poder a aquellos que le han dado permiso total, sin reservas ni condiciones secretas, para operar sin restricciones en sus vidas. Esta rendición no es un final de camino, sino un glorioso y vertiginoso comienzo. La apertura a un nuevo año de gracia vivida, dirigida y sostenida bajo la dirección explícita de aquel que ha elegido al creyente para un propósito sagrado y eterno. La elección divina es una inversión. Dios invierte su poder y su espíritu en aquel que ha demostrado ser un mayordomo fiel. Este período de preparación es el momento de evaluar cómo se ha invertido el tiempo y los recursos durante el año. ¿Se invirtió principalmente en lo temporal, entretenimiento, comodidad, acumulación, o en lo eterno, almas, servicio, crecimiento espiritual? El elegido es aquel que vive con una perspectiva de eternidad, valorando lo que Dios valora. La consagración es la reorientación del portafolio de la vida hacia los valores del reino. Al someterse a este proceso de purificación y entrega, el creyente no solo se prepara para un nuevo año de servicio, sino que consolida una identidad renovada en Cristo. Ya no es el esclavo de sus viejos hábitos, de sus miedos o de las expectativas del mundo. Ahora es un elegido, lo cual implica ser libre, perdonado y llamado.
Esta identidad es la armadura con la que enfrentará el nuevo ciclo, sabiendo que su valor no reside en lo que hace, sino en aquel que lo ha escogido. Un llamado más alto conlleva una responsabilidad más profunda. La elección divina no es un billete al cielo sin esfuerzo, sino una invitación a la batalla con mayor fervor, amor y disciplina. El creyente debe comprometerse a una vigilancia constante, a ser un faro de luz en un mundo oscuro, y a vivir la ética radical del Evangelio en cada aspecto de su vida. El 31 de diciembre es el umbral para aceptar esta vocación con solemnidad y alegría. En resumen, ser elegido por Dios es una vocación que se gana, no por esfuerzo humano aislado, sino por la respuesta activa, transformadora y constante del creyente a la gracia ofrecida sin medida. Antes del 31 de diciembre, el camino que se debe transitar es un sendero de intensa santificación. Requiere el examen riguroso del alma, la purificación por el arrepentimiento y la confesión, la nobleza de la reparación y la reconciliación, la nutrición espiritual de la oración, el ayuno y la palabra, la autenticidad de la caridad y el servicio, la perspectiva correcta de la gratitud y, finalmente, el acto culminante de la rendición y la consagración total. Aquel que se compromete con este camino de disciplina, fervor y preparación no solo espera pasivamente la elección de Dios, sino que activamente se posiciona para ser un instrumento listo, eficaz y potente para los planes divinos en el año venidero. La puerta del 31 de diciembre no es una puerta que se cruza por inercia, sino con la conciencia de que el alma ha sido alineada, renovada, purificada y entregada al servicio del Altísimo. La elección es una promesa para aquellos que, antes de la medianoche, se han entregado por completo, sin vuelta atrás, a su amor, a su voluntad y a su servicio. El tiempo es corto, la oportunidad es ahora, que este 31 de diciembre marque el día de tu elección consciente y tu entrega total al propósito eterno. La elección divina conlleva un mandato de mayordomía excelente. Dios no elige a personas para que sigan administrando sus recursos y su tiempo con negligencia. La preparación para el nuevo ciclo implica una revisión detallada de cómo se invirtió el bien más preciado, el tiempo. El tiempo no es neutral. Es una sucesión de momentos que pueden ser consagrados o desperdiciados. El creyente debe auditar sus horarios diarios y semanales para identificar los ladrones de tiempo. El consumo excesivo de redes sociales, el entretenimiento pasivo, el sueño desmedido o la procrastinación. La meta no es llenar cada minuto, sino redimir el tiempo. Efesios 5:16. Utilizándolo para fines que trasciendan lo inmediato y honren a Dios. La creación de un horario sagrado, que priorice la oración, la familia, el servicio y el trabajo productivo, es una manifestación de la seriedad con que se toma la elección divina. Los dones y talentos profesionales no son un accidente, son herramientas dadas por Dios para su gloria. El elegido debe buscar la excelencia en su vocación terrenal, sea cual sea. Esto implica trabajar con honestidad impecable, dedicación, creatividad y un espíritu de servicio hacia los colegas y clientes. La mediocridad en el trabajo es una ofensa a la gracia divina. La preparación para el 31 de diciembre requiere un compromiso renovado de usar las habilidades, manuales, intelectuales, creativas, no primariamente para el enriquecimiento personal, sino como una extensión del reino de Dios en el ámbito secular. La mayordomía financiera es un termómetro de la fe. Un corazón elegido no es un corazón avaro. La preparación incluye la revisión de las finanzas para asegurar la honestidad, el pago de deudas y la fidelidad en el diezmo y las ofrendas. El creyente debe practicar el desapego activo de las posesiones materiales, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Este ejercicio de desprendimiento libera al alma de la ansiedad por la acumulación y la enfoca en la provisión soberana de Dios. El propósito del dinero en la vida del elegido es facilitar el ministerio y la caridad, no cimentar una vida de lujos egoístas. La preparación para la elección no termina el 31 de diciembre. Requiere la implementación de estrategias a largo plazo para evitar la recaída en los viejos patrones de pecado. Nadie es elegido para caminar solo. El individualismo espiritual es una debilidad que conduce a la caída. El creyente debe buscar activamente una comunidad de fe, iglesia, grupo pequeño, donde pueda ser nutrido, desafiado y corregido. La rendición de cuentas con un mentor espiritual o un compañero de confianza es vital. Compartir las luchas, los avances y los compromisos del nuevo ciclo crea una red de seguridad contra la tentación. La humildad para pedir ayuda es una señal de madurez espiritual, no de debilidad. La santidad no ocurre en grandes saltos, sino en la acumulación de pequeñas decisiones diarias. Las microdisciplinas son esenciales. 5 minutos de oración en cuanto se despierta, una breve lectura de la Biblia antes de empezar el día, un momento de silencio al mediodía.
Estos pequeños hábitos construyen una fortaleza espiritual impenetrable. El creyente debe identificar las áreas de mayor vulnerabilidad y establecer un hábito opuesto y fortalecedor. Por ejemplo, si la debilidad es la ira, el hábito es la oración inmediata de bendición por la persona que causa frustración. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, la sede de la voluntad y las emociones, debe ser vigilado sobre toda cosa guardada. Esto implica proteger los ojos de imágenes impuras, los oídos de chismes o música que degrada y la mente de pensamientos tóxicos. La elección divina se posa sobre un corazón puro y consagrado, que ha sido vaciado de las toxinas del mundo y llenado con la presencia del Espíritu Santo. La preparación es un compromiso de mantenimiento espiritual preventivo y constante. Finalmente, la preparación para ser elegido no es un ejercicio de pesimismo o culpa, sino un acto de fe audaz en la bondad y el poder de Dios. Aunque el examen de conciencia es crucial, una vez que el arrepentimiento y la confesión han tenido lugar, el creyente debe aceptar el perdón radical de Dios. El enemigo usa la culpa para inmovilizar al elegido. La fe audaz declara: «He sido perdonado y soy una nueva criatura». El 31 de diciembre es un día de liberación del peso de los errores pasados, aceptando la gracia para comenzar de nuevo con una pizarra limpia. El elegido no se conforma con una vida cristiana mediocre. Hay una santa audacia que espera que Dios haga cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. El creyente debe cerrar el año con oraciones de fe específicas y audaces para el nuevo ciclo, pidiendo no solo la supervivencia, sino la victoria, la expansión de su reino y la manifestación de su gloria a través de su vida. El punto culminante de la preparación es la adoración, no como un deber, sino como una respuesta espontánea al amor inmerecido de Dios. La adoración es el lenguaje del elegido, el reconocimiento de la majestad de aquel que ha llamado. Cerrar el año con una adoración profunda, ya sea en privado o en comunidad, sella el acto de consagración y abre el corazón a la plenitud del Espíritu, listo para el propósito superior que Dios ha diseñado para el nuevo y glorioso ciclo que comienza. La verdadera preparación para la elección divina se manifiesta en la perfecta integración de la vida interior, pensamientos, intenciones, espíritu, y la vida exterior, acciones, palabras, servicio. El llamado de Dios es a la coherencia, a la autenticidad radical donde no hay un rostro para el culto y otro para el mercado. La elección de Dios a menudo se sella en los momentos que nadie ve. El creyente debe examinar su vida privada. ¿Cómo me comporto cuando estoy solo? ¿Qué consumo en secreto? ¿Mis hábitos son los mismos en la oscuridad que a plena luz del día? La hipocresía es el mayor obstáculo para la gracia. La preparación antes del 31 de diciembre requiere un compromiso innegociable con la santidad privada, asegurando que el carácter que Dios ve es el mismo que se presenta al mundo. Los pequeños compromisos éticos o morales en lo secreto se manifiestan en grandes fallas en lo público. El elegido busca la pureza no por miedo al castigo, sino por amor a la presencia de Dios. El camino para ser elegido por Dios antes del 31 de diciembre es, por lo tanto, una escalera de ascenso espiritual con peldaños bien definidos, desde la humildad del examen hasta la audacia de la entrega. Este proceso integral mental, emocional, relacional y espiritual no es una fórmula mágica, sino una respuesta de amor al llamado de la gracia. La purificación por el arrepentimiento, la estabilización por la reparación, la sintonización por la disciplina espiritual y el servicio activo por la caridad culminan en la rendición total, que es el momento en que Dios sella su elección sobre la vida del creyente. El año venidero será un año de cosecha para aquellos que han sembrado con lágrimas de arrepentimiento y sudor de disciplina. La puerta del 31 de diciembre no es un final, sino el acceso a un campo de servicio más grande y una intimidad más profunda con el Creador. El llamado final es a la acción inmediata. No postergues la obra de tu alma. Haz ahora, en los días previos a la medianoche, lo que sabes que debes hacer. Prepárate para ser no solo bendecido, sino bendición. La elección divina te espera a ti, el alma diligente y consagrada, lista para llevar la luz de Cristo en el nuevo ciclo. Que el 31 de diciembre no te encuentre con el corazón desordenado, sino con el espíritu en rendición total, listo para decir: heme aquí, envíame a mí. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.